Andrés Manuel López Obrador cumple 100 días de que se puso la banda presidencial. Entre guerras contra el huachicol, crisis gasolineras, ductos que explotaron, aviones vendidos, aeropuertos cancelados, trenes, consultas, y guardias nacionales, llevamos una cantidad astronómica de controversias políticas que todos los involucrados llevan semanas trabajando a marchas forzadas. Como no queríamos quedarnos fuera del festejo y para conmemorar la ocasión, decidimos hacer un pequeño experimento y enfrentar a AMLO contra uno de sus más acérrimos rivales, él mismo. Sabemos que para los seguidores más fieles de Andrés Manuel López Obrador, el preciso es incapaz de cometer algún error, de caer en alguna contradicción o, no nos linchen, por favor, de decir mentiras. Para su mala suerte, nuestro presidente lleva 12 años de campaña, y casi 10 años con una cuenta activa de Twitter que ha dejado una constancia digital de todas sus ocurrencias, y mira que algunas no han envejecido nada bien. No es lo mismo ser borracho que cantinero, dice el refrán, y acá hay varios mensajes que prueban que lo difícil que ha sido para el presidente adaptarse a su nueva posición. No que muy bravo frente a Trump, cuando Peña Nieto estaba siendo mangoneado por Trump, y nomás agachaba su copete frente a las embestidas públicas del presidente estadounidense. Decía públicamente que Donald tenía que aprender a respetarnos, y no dudó en utilizar sus redes sociales para dedicarle libros al mandatario gabacho y ponerse muy gallito. El entonces opositor Andrés Manuel no se quedó en silencio. Acá un ejemplo, ahora que es presidente, Donald Trump siguió con su intento de construir el muro y aprovechandito, mencionó que México estaba peor que Afganistán y no pasó nada. Claro. AMLO dijo que él como Bora, yo respeto. Mencionando que él no sería como su antecesor. ¿En serio? Foto, @soyferobregón. Las encuestas de Reforma son lo peor, o lo mejor. Las encuestas de opinión pública de Reforma parecen ser como una adicción para el presidente. Si sus candidatos, o él, no aparecen en la punta, no dudará en descalificarlas. Pasaron por corte y confección y están cuchareadas son algunos de sus adjetivos preferidos. Eso sí, si Ed salía mal calificado o Morena mostraba buenos números, no hay problemas. Además de ese, hay varios ejemplos de cuando las encuestas de Reforma lo calumnian o de cuando se rifan por demostrar el rechazo a Peña Nieto. Según AMLO son encuestas falsas y sus candidatos pierden en Oaxaca, pero a ellos mismos les sale perfecto la cuenta si lo ponen bien arriba. Decídase, ¿con o sin licitación? La ley mexicana es clara cuando explica que se permite que el gobierno compre algunos bienes o servicios sin licitación pública. Sin embargo, con la opacidad con la que se manejaba, y la corrupción evidenciada en cientos de ocasiones, se convirtió en un día de campo para la oposición que criticaba estas prácticas. Acá un pequeño ejemplo, ahora que AMLO porta la banda presidencial aprobó la compra sin licitación de 571 pipas por $85 millones. ¿Y el ejército, señor presidente?
¿A las calles o a los cuarteles? Es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad. Tuiteaba alguna vez un político de la oposición para criticar la fallida estrategia de seguridad de sus antecesores. Es más, hasta un video en YouTube sacó aquel personaje, donde aseguraba que el ejército debía regresar a sus cuarteles, bien raro. 8 años después de aquel bello material audiovisual, ese mismo político llegó a la presidencia con una propuesta de unificar todas las fuerzas militares en una sola organización que se encargara de la seguridad pública. Se llamaba Guardia Nacional. Ana Gabriela Guevara, la condecorada atleta convertida en funcionaria federal, es una fiel defensora del proyecto de regeneración nacional de Andrés Manuel López Obrador. Ana Gabriela Guevara es un orgullo. A menos que apoye a alguien más. En las últimas semanas el presidente ha dicho que su participación es un acierto, y ella es un orgullo para la nación. Claro, no le tenía el mismo cariño cuando ella participaba en otro proyecto político. Si la propiedad asociativa se aplica a su tuit, parece que acusó a la actual directora de la CONADE de ser corrupta. Manuel Espino me robó la presidencia. Contrátenlo. Manuel Espino es un político de otra época, o sea, nadie los culpa si no se acuerdan de él, pero sigue vivito y coleando en funciones públicas en el país. El funcionario del bigotito era el presidente del PAN cuando Felipe Calderón se convirtió en presidente, y claro que AMLO se lo recriminaba en redes sociales. Tan solo 3 años después, los dos políticos limaron asperezas y Espino se unió con todo a Morena y a la campaña de Andrés Manuel. ¿Cómo se dice? ¿Club? ¿No que Vázquez Raña y su hijo son de lo peor? Olegario Vázquez Raña y su chipote almohadilla con los niños no, eran miembros inscritos con letras de oro en la mafia del poder. Los empresarios de Grupo Ángeles eran acérrimos rivales de López Obrador, y él se los hizo saber con un amable tuitazo. La cosa es que 2 años después, el hijo que tanto criticaba a AMLO, Olegario Vázquez Aldir, con todo y su inmundo pasquín, se unió a las filas presidenciales como parte del consejo empresarial del presidente. Despedir trabajadores de la electricidad es canallada. Y los del SAT. Aunque hay que admitir que los números son muy distintos en este caso. AMLO fue un fuerte crítico del despido de 44.000 trabajadores del sindicato de electricistas en el 2009. En un tuitazo, al evento lo consideró una canallada e incluso inhumano. Sin embargo, con la idea de la austeridad, y la reducción de nóminas en el gobierno federal, su administración despidió a cientos de trabajadores del SAT. Claro, no le llegó ni a los talones a los 44.000 de la época de Calderón, pero los despedidos siguen ahí. Pobres de los que estudiaron en el ITAM. AMLO y el ITAM son como el agua y el aceite. ¿Quién sabe qué broncas trae el presidente contra la escuela de Altavista en la Ciudad de México? Pero para Andrés Manuel, los egresados de esta escuela son más malos que el cáncer. La escuela de tecnócratas neoporfiristas que han dañado la economía de la gente y a la nación, escribió alguna vez.
La verdad es que ahora como presidente sí contrató poquitos graduados de esta escuela, pero no quisiéramos ser Zoe Robledo, subsecretario de Gobernación, o Carlos Martínez, director del Infonavit, por mencionar algunos. El WSJ solo es serio cuando no lo critica a él. El Wall Street Journal es un periódico estadounidense fundado en 1889 que ha ganado más 40 premios Pulitzer en su historia. A pesar de las condecoraciones, según Andrés Manuel, apenas lo mencionan en sus páginas. Se les olvida cómo hacer periodismo de calidad. Por ejemplo, hace unos días dijo que no son serios y que mienten en sus notas, todo porque cacharon que AMLO no traía bien unos números de Pemex. Eso sí, si hablan de EPN, sus reportes son tan ciertos que podrían ser admitidos como pruebas en una denuncia penal. ¿Qué onda con el Partido Verde? ¿De qué equipo son? ¿Qué tranza con el partido del Tucán? En 2015, Andrés Manuel López Obrador ponía a los verdes en el cuadro de honor de la corrupción y les dedicaba dulces palabras. Ahí sigue el tuit en sus redes sociales. Lo bueno es que cuando Morena necesitaba mayoría absoluta en la Cámara de Diputados no dudó en tomar 5 diputados del Verde y meterlos en sus filas. Erika Rosas, Ana Patricia Peralta, Nayeli Fernández, Francisco Elizondo y Humberto Pedrero, uno de los que se hizo pasar como indígena, son los diputados que extrañamente dejaron de ser vulgares ladrones cuando entraron a su partido. Hola, Manuel Velasco. El caso de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas y senador, merecía un apartado propio. No solo forma parte del criticadísimo Partido Verde, López Obrador lo acusaba públicamente de hacer fraudes, y de comprar votos en las elecciones de 2015, ahora como presidente. Andrés Manuel hasta apareció en una revista apapachando al hijo de Velasco y Anaí. Sin embargo, su cercanía política es todavía mayor. El chiapaneco dijo que apoyará al presidente donde esté, y en el proyecto del Tren Maya los dos políticos van de la mano. ¿Y los presupuestos de publicidad? Las administraciones anteriores y su gasto de publicidad fueron una extravagancia ampliamente reportada durante varios años, y Andrés Manuel era un fuerte crítico de la situación. Desde su época de presidente legítimo el tabasqueño decía que, entre otras cosas, bajaría en un 80% el gasto en publicidad oficial. Ahora como presidente, Andrés Manuel López Obrador destinó un presupuesto de 4.258 millones de pesos. Esa cifra significa casi 1.000 millones de pesos más de lo aprobado en el último año de EPN. Claro, Peña Nieto se pasó por el arco del triunfo lo aprobado y se gastó como 3 veces más, pero esa es otra historia. ¿No que bajaba la gasolina? Uno de los bienes del Olimpo mexicano, la gasolina. Ahí, sentado a la derecha del bendito maíz, el precio de la gasolina ha sido punto de discusión durante décadas. Además de muchos tuits sobre los aumentos durante la época de Peña Nieto, hay uno que resalta por lo chusco. En 2017, AMLO criticaba que solo había bajado 2 centavos. Claro,
Cuando a él le tocó ser presidente anunció que el precio de las gasolinas se manejará igualito que en las administraciones pasadas. El día que contradijo a toda su timeline AMLO ha escrito sobre Peña Nieto decenas, o cientos, de veces a lo largo de los años. Ni la burla perdonan, de veras. Le ha dicho corrupto, inepto, mafioso, que entregó un país en bancarrota, y hasta un día lo comparó con Hitler. ¿En serio? Sin embargo, apenas llegó a Palacio Nacional imperó la cordialidad entre ambos políticos, y le ha agradecido por no meter las manos en la elección, y entregarle un país estable sin crisis económicas. Una más. Esta es chiquita y más chusca que otra cosa, pero, una vez, apareció un tuitazo que ligaba una supuesta enfermedad de EDM para pedir su renuncia. En una de esas ironías de la vida, el remitente del mensaje había sufrido un infarto solo 6 meses antes. Hablamos de Andrés Manuel López Obrador. Twitter.